Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que vamos a hacerle a Miguel Luzárraga. Él es el responsable de la gestora Allianz Bernstein en España y al que le damos la bienvenida al inversor inquieto en momentos muy interesantes. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, María Jesús. Un placer estar aquí con vosotros. El mercado muy de aquella manera, todo así con demasiadas noticias en la prensa generalista, en la económica sí, que genera mucho ruido, ¿verdad? Ya de por sí la situación genera ruido. Si encima lo magnificas con los medios de comunicación, lo que nosotros pretendemos es quitar todo ese ruido e ir a lo consistente, ¿no? A donde hay rigor. Y por eso la primera pregunta es, desde Allianz Bernstein, ¿cómo estáis interpretando, ¿no?, todo lo que está pasando ahora con los aranceles y con las decisiones que está tomando Trump respecto a este asunto? Esta situación es una situación que nos está generando incertidumbre, nos está generando volatilidad, nos está generando impaciencia en los mercados, y eso no es bueno para el inversor final, que lo está sufriendo y viviendo en el día a día. Pero hay que ponerlo todo un poco en perspectiva, hay que cuantificar las cosas y sobre todo cuantificar los riesgos. Desde Allianz Bernstein estamos viendo como, desde un punto de vista de la implementación, que será mañana, de las tarifas, vamos a ver cómo va a afectar a una serie de factores. Y eso nos va a determinar el futuro, al menos de los próximos meses, semanas, meses o trimestres. ¿Desde qué punto de vista estamos cuantificando los riesgos de esta situación? Primero, el crecimiento americano. Evidentemente, cuando entramos en el año hablábamos de un crecimiento de en torno al 1,8%, viniendo de un año pasado con un 2,4% ya en caída, pero sí que es cierto que era de los mercados desarrollados con mayor crecimiento. Por lo tanto, el mercado americano se sentía todavía fortalecido o fuerte, digamos, con un crecimiento sostenible. Eso ha cambiado drásticamente a un crecimiento no entrando en una recesión, evidentemente, pero es en una caída pausada, digamos, de ese crecimiento en torno al 0,5%. En el peor de los casos podríamos entrar en algún trimestre en recesión, en torno al 0, menos 0 algo, pero muy puntualmente. Eso es a día de hoy. Luego, el segundo factor importante es la inflación. ¿Cómo va a afectar estas tarifas, estos aranceles? ¿Cómo van a afectar? Porque al final son mayores impuestos para los americanos. ¿Cómo va a afectar esto al consumidor americano? Ya de por sí el consumidor americano, el sentimiento del consumidor americano es bajo, pero eso no se traslada, aunque sí que se ha trasladado en esta última semana, al consumo americano, que es, nos acordamos de que el PIB americano depende del consumidor. O sea, 2/3 partes del PIB americano es el consumidor, básicamente. Si el consumidor no se siente a gusto, pues va a ralentizar ese crecimiento. Pero desde un punto de vista de inflación, vamos a ver cómo un incremento en las tarifas va a hacer cómo la inflación va a subir. ¿En qué cuantía? Pues todavía es muy difícil de cuantificarlo, pero va a afectar de alguna manera. Lo que sí que sabemos es la dirección, que es hacia arriba. La historia nos dice que en el año 2018, cuando Donald Trump estuvo en la administración como presidente del gobierno americano, pues evidentemente implementó una serie de tarifas y eso hizo subir la inflación de un 1,5% al 3%, pero rápidamente volvió a bajar. Esto no es la misma situación, pero es parecida. Entonces vamos a ver cómo va a subir la inflación y a lo mejor se va a mantener. Sabemos que para cuantificar la inflación y conocer cómo se calcula la inflación es importante conocer que esto son variaciones en precio. Una vez que ya se llega a una estanqueidad en ese precio, ya no hay más variación, ya no está. Por lo tanto, has llegado al tope. Lo que pasa es que hasta qué niveles vamos a estar. Ahora mismo estábamos hablando de que estimamos una inflación del 3,3% a principio de año y ahora estamos en un 4% de estimación de inflación para finales de este año. Hemos incrementado un poco, pero no drásticamente. Y el último factor importante es qué va a hacer la Fed ante este escenario. Pues la Fed tiene, y se va a justificar mucho básicamente en los datos macroeconómicos. Siempre lo ha hecho. Tiene que justificar, digamos, las decisiones en algo económicas, no en rumores ni en política. Por lo tanto, la Fed lo que va a hacer básicamente, pues va a esperar, pero sí que estimamos que para incentivar el consumo, para incentivar el crecimiento, para incentivar todo ese tipo de cosas, muy probablemente va a tomar como piedra angular el crecimiento y no la inflación, porque sabemos que esa inflación puede subir y bajar y estabilizarse. En cambio, el crecimiento necesita estimularlo. ¿Cómo? Bajando los tipos de interés. Por lo tanto, estamos en un acontecimiento histórico y bueno, es un momento
difícil, pero muy gestionable, porque no es la primera vez que estamos en una situación así. Hablabas de gestión. ¿Cómo estáis llevando esta gestión a vuestros activos, ¿no? A las distintas estrategias que hacéis? ¿Estáis haciendo algún ajuste, algún cambio donde veis oportunidades? Porque siempre esto genera oportunidades. ¿Dónde las estáis viendo? En renta fija estamos en unas duraciones en torno a 5 años, 5,5 años en Estados Unidos, más o menos, en Europa 5,7 años. Puede parecer unas duraciones altas, pero sí, nosotros pensamos que una duración alta lo que te puede ayudar es en momentos de volatilidad, te puede ayudar, pero luego con esas potenciales bajadas de tipos que esperamos en Estados Unidos, 3 bajadas de tipos y en Europa 2, pues vamos a ver tipos finales de año de en torno al 2% en Europa y 3% en Estados Unidos. Vamos a ver cómo esa situación pues, se va a ver beneficiada, no te quiero decir cuánta más duración mejor, pero con unas duraciones medias en torno a esos 5 años, vamos a ver cómo el inversor se va a ver beneficiado. Y luego una distribución de crédito pues buena. Ahora mismo las empresas se encuentran en una situación favorable, a día de hoy, robusta, por lo tanto el crédito de alta calidad también es un factor interesante. Por lo tanto, eso en renta fija. Y en renta variable estamos hablando de calidad. Calidad en cualquier tipo de cartera que tengamos ahora mismo, primamos la calidad, es decir, fundamentales sólidos, poco apalancamiento y ir sobre seguro, ir a cosas seguras, cosas que no vayan a dar volatilidad, altibajos de previsiones de crecimiento o de decrecimiento muy drásticas. No, buscamos ir a compañías que nos den esa seguridad, que sean robustas y estén preparadas para un entorno como el actual. Y dentro de vuestros fondos, de los distintos fondos que tenéis, para que los inversores vean ahora que tienen que incorporarlos en sus carteras pensando en la recta final del año y en los próximos años con esas oportunidades que veis que se están generando y que ya estáis incorporando a vuestras estrategias, ¿cuáles les enumerarías para que los tuvieran presentes? En renta fija, tanto la gama Income, ya sea el American Income como el European Income, son 2 productos muy buenos para este entorno de mercados, porque son productos en renta fija que te dan una solución integral en renta fija para clientes que quieran tener más exposición al mercado de emisiones americanas o emisiones europeas. Y eso está, lo que te decía antes, estamos hablando de duraciones en torno a 5 años, 5 y pico años de duración, que se pueden beneficiar de estas bajadas, de ese entorno de bajadas de tipos. En renta variable tenemos distintos perfiles de riesgo. Aquí, a día de hoy, si pensamos que todas estas bajadas pueden ser una oportunidad para poder entrar en el mercado de bolsa. A nivel más general, hablamos de un low volatility, como llevamos hablando durante mucho tiempo, un producto que busca la calidad, la estabilidad y un buen precio, y te captura, digamos, el 90% del mercado alcista y solamente un 70% del mercado bajista. Por lo tanto, para este entorno de mercado que puede ser muy volátil, que de hecho lo es y lo está siendo, este producto puede ser, digamos, muy apropiado. Muy apropiado. Por lo tanto, esas serían las ideas que tendríamos hoy encima de la mesa. Pues Miguel, no se puede explicar mejor, ¿eh? Además, como bien decías antes, y nos vamos a poner con esa parte, ya habéis gestionado, los gestores ya habéis estado en estas circunstancias, hablamos de ciclos económicos, no estamos hablando de nada que no sea relativamente previsible, incluso en el peor de los escenarios, y con entornos en los que aparecen muchas oportunidades, que es lo que hacéis aprovechar para los inversores que saben lo que tienen que hacer, y es marcar horizontes temporales en sus carteras de inversión y respetarlos, ¿verdad? Porque ahí marcando ese horizonte temporal de estrategias a 3-5 años, al final las rentabilidades son siempre muy atractivas y todo este ruido pasa y no causa ningún tipo de daño económico para aquellos que saben controlar las emociones, que a fin de cuentas es lo más importante también en estas circunstancias, ¿verdad? Respetar el horizonte temporal, dejar que los gestores hagan su trabajo y aprovechar las oportunidades que se producen, ¿verdad? Así es. Miguel, muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo, que en estos momentos igualmente es absolutamente imprescindible y os lo agradecemos enormemente. Gracias, Miguel. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo verán otra entrevista tan interesante como la que acabamos de ver hasta entonces.